Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Hernán Santana, esto es Quien Marca Gana y hoy estamos en otro set diferente con un invitado diferente, muy polémico, pero que muy polémico. Leyenda blanquiazul, Suso Santana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias. De nada, por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Gracias porque lo que digo siempre, ¿no? A los invitados, da gusto iniciar un proyecto y que la gente diga que sí. Sin pensarlo. Has cogido un barco hoy para estar aquí, así que gracias. Lo de muy polémico, vamos a dejarlo en medio polémico. ¿O no? ¿O no? Canterano del Tenerife, Arona, Laguna, Raqui San Isidro, Fuerteventura, Escocia, infinidad de equipos, regreso al Tete, ascenso a Segunda División, 337 partidos, una leyenda blanquiazul, como el premio que te dieron hace no mucho. Jugador con más derbis canarios, 11. Y dentro de esos derbis alguna que otra pelea, alguna que otra... Más ganados también, puedes ponerlo. ¿Cómo? Más ganados Ah, también. más ganados también. Se te ¿Ves? olvida Ya eso, empezamos con polémica ya, eso me gusta. Yo ves, me está notando todo eso. ¿Cómo empezó la historia de Suso? ¿Dónde te criaste? Bueno, pues en Taco, ¿no? En un barrio de La Laguna. Taco. Taco es como, para los que somos de aquí en Canarias, Zárate, por así decirlo, un barrio Maravilloso. maravilloso. Y bueno, la verdad es que nos iniciamos allí en el equipo del barrio y o sea que en juveniles voy al Tenerife. Juveniles del Tenerife. Suso, ¿cuánto eres del Tenerife? O sea, ¿qué significó para ti? Porque yo recuerdo que cuando a mí me llama Las Palmas, yo salí a la calle siendo un niño. Bueno, mi madre, yo pasé a tener solo un conjunto de ropa. Es que yo soy del Tenerife, al final no pensaba en otro equipo que no fuera el Tenerife. Al final, cuando eres pequeño, siempre estás con el tema del Tenerife. Y bueno, al final yo soy muy del Tenerife. Y cuando te llamó, o sea, ¿recuerdas realmente cómo fue? Si fue tu padre, si fue alguien del club de Tenerife que te dijo, o tu entrenador del equipo en el que estabas. No, la verdad que fue un amigo. Fue un amigo bueno, me lo comunicó porque él ya estaba en el Tenerife y el entrenador se lo había dicho a él. Y bueno, después fue mi madre y demás. Pero bueno, primero fue un amigo que tenía y bueno, todo pasó así, ¿no? El entrenador se lo comunica a él me lo comunica a mí y bueno, ya después me llama mi madre, acto seguido. ¿Y cuántos años? Porque luego después, o sea, tu historia con el Tenerife llega siendo un niño, un adolescente, pero luego te tienes que marchar un poco a buscarte la vida y luego regresas otra vez. Sí, estoy hasta en juvenil segundo año, no, juvenil tercero, paso al Tenerife B y bueno, a mediados de temporada no jugaba y me quise ir. Volví al Taco, jugué un partido con el Taco regional y bueno, un entrenador que había tenido en el juvenil, que era José María Ramos para descanse, me llama para ir al Arona en tercera. Bueno, le dije que sí, fui con él. Después del Arona en tercera hago toda la segunda vuelta, termino la temporada y me llaman Laguna en tercera también. Y luego, sí es verdad que en aquella época la segunda B era la segunda B de antes, ¿no? Y yo creo, lo hablaba con mi tío Moisés, que fue, Compañero mío. compañero tuyo en el San Isidro. Em, Luego diste el salto. Sí, me hago todo el año en tercera en el Laguna y voy directo al primer equipo del Tenerife. Hago ese año en el Tenerife y bueno, deciden no contar conmigo y me voy a San Isidro seguido. Y haces un temporadón. Sí, teníamos muy buen equipo, la verdad, pero bueno, después por problemas económicos que tuvimos, que tu tío te lo puede decir, no, mucha gente decidió marcharse y demás, pero bueno, teníamos un buen equipo, sobre todo la primera vuelta hicimos, era muy bueno. ¿Cómo era un vestuario de un equipo mítico? No mítico, pero de un equipo de segunda vez como podía ser el Raquel San Isidro. Que yo no sé cuántas temporadas estuvo en lo que era la segunda vez, pero al final junto jugadores... Sí, estaba Moisés, estaba Alex Castro, Adai, Pachi, o sea, al final teníamos jugadores de renombre, sobre todo en la segunda división B, que ya venían de estar en la universidad, gente contrastada y bueno, después ya teníamos ahí jugadores de la isla como Noah,
que yo creo que teníamos muy buen equipo, que hubiéramos hecho cosas importantes, pero bueno, al final todo se truncó, sobre todo por lo económico, ¿no? Por lo económico, ¿no? No, o sea, yo nunca, como futbolista, tuve la suerte de no vivir nunca una situación dentro de un club de problemas económicos, pero tiene que ser complicado, sobre Pues todo yo los padres tuve, de familia. tuve 2 seguidos, ¿no? Porque bueno, después de San Isidro voy a Fuerteventura y nos pasa más o menos lo mismo. Y bueno, se montó un buen equipo, sobre todo. En la primera vuelta íbamos segundos y se marcha todo el mundo en diciembre. Y, y te planteas irte, tú también. Sí, ¿Acabas la temporada o no? sí, al final yo me quería ir en diciembre porque bueno, tenía otras cosas, pero bueno, desde el club no me dejaron marchar, no me cogieron el teléfono, fui al único que no le cogieron el teléfono para darle la baja y bueno, estuve ahí todo el año con Almeida y con Ángel Luis. Bueno, en la segunda parte se queda Ángel Luis y bueno, mira, yo creo la primera vuelta que hicimos, que la segunda vuelta creo que ganamos 1 o 2 partidos, todo lo demás lo perdimos y el club se había salvado. Desaparece por impago. Qué pena, ¿no? O sea, uno recuerda, echa la vista para atrás, hace 15 o 20 años ya, y el fútbol canario estaba en el panorama nacional. Sí, es verdad que no en categorías profesionales, pero sí semiprofesional, lo que era la antigua segunda B. Sí, Y había ahora, sobre todo 8 equipos canarios, ¿no? En un grupo éramos 8. O sea, al final yo creo que estaba el fútbol canario, como tú dices, en auge, los equipos eran competitivos, mucha gente de aquí y bueno, y quieras o no, eso se hacía notar también. luego cierras ese año en Fuerteventura y coges las maletas y ¿cuál es el siguiente destino? Escocia, bueno, Ah, cerca, coño. sí, cerca, el tiempo, Cerquita. buen tiempo, Sí, encima pero un tío bueno, como tú, bilingüe, ¿no? claro, encima como... Pero Sí. bueno, la verdad es que bien, bien. Llegué ahí, al principio me costó porque el tema del idioma, el tema del frío, me costó los primeros 6 meses, pero bueno, después la verdad que bastante bien. Escocia, en la parte futbolística, ¿qué diferencia notaste? Es decir, yo qué sé. El tema físico, ¿no? Al final yo creo que es un tema más físico, que un deporte más físico, pero bueno, yo creo que a medida que han ido pasando los años ha ido evolucionando con el tema de jugadores españoles, jugadores más de fuera, y bueno, como en la liga inglesa, ¿no? Han metido entrenadores españoles, portugueses, y bueno, yo creo que han dado un cambio importante. Pero como te digo, para mí fue estar en Escocia un privilegio, ¿no? Porque, bueno, el club me trataron fenomenal, fui bastante importante y como te digo, la verdad que ellos están cantando ahí. Y te vienes al Tenerife. ¿Firmas por el Tenerife otra vez? Sí, fue peculiar porque bueno, venía de vacaciones normal y yo iba a renovar otros 3 años más. Me llama el Tenerife Y se acabó. y se acabó. Claro, refréscame la memoria, coincide con el descenso del Tenerife, No, con el no ascenso del Tenerife. con el no ascenso. De segunda B a segunda A Sí, ese año. sí. Y bueno, me llama Quique Medinas que quería contar conmigo. Y la verdad es que no me lo pensé, le dije que sí. Y ya le había dado la palabra también al Hearts que iba a ir para allá. Pero bueno, al final me llaman al Tenerife, quería otra vez estar ahí, ya que mi primera temporada no había sido buena. El club yo creo que necesitaba gente de aquí, y sobre todo en segunda B. Y bueno, y así fue. Fue un equipo de chicharreros, por así plagado de chicharreros. O Sí, de canarios, ¿no? sí, la verdad que sí, tuvo muchísimos jugadores de la isla y yo creo que hicimos un buen grupo, teníamos un vestuario espectacular, eh, quieras o no, eso se nota y conseguimos ese ascenso que era necesario para el club y para la isla. Y luego viene una etapa buena, muy, muy buena de Suso en el Tenerife, donde consigue, pues eso, 300, casi 340 partidos con el Tenerife, capitán, buque insignia, Sí, jugador referencia, todo el mundo Suso, Suso. Eh, Voy un poco a esa parte, ¿cómo fue para ti al final un niño que se cría siendo del Tenerife? Eh, Verse en el equipo pues te lo digo yo pienso en mí, que también era un poco tal, y se me ponen los pelos de punta. bueno, la primera etapa la verdad que me fui molesto porque bueno, no había tenido los minutos que quería o que creía que tenía bueno, y me costó bastante, ¿no? Cuando salgo del Tenerife en la primera etapa, lo único que pensaba era en volver. O
O sea, sinceramente, yo voy a Arona, voy a San Isidro, voy a Fuerteventura, voy a Escocia, con la mente siempre en que se me tenía que dar una oportunidad. No sé cuándo ni cómo, pero que se me tenía que dar. ¿Con qué edad te vas la primera vez? Me voy con 19, sí, 19 años. Y vuelvo y debuto con 21. Y bueno, después debuto ese año, viene un entrenador que no cuenta conmigo, que bueno, sus razones tendría, y me voy para San Isidro. Y después de ahí, mi mente siempre estaba en que tenía que llegar esa oportunidad. Yo sabía que iba a llegar. O sea, si yo trabajaba, o sea, hacía las cosas bien, sabía que iba a llegar. No sé cuándo, pero que se iba a dar. Y bueno, al final se dio y estuvimos 337 partidos. 377 partidos, sí, señor. Nada mal. ¿Cómo fue ese ascenso? Encima, yo recuerdo verlo por la tele, Televisión Canaria. Ascendieron fuera de casa. Sí, hospitales. Sí. Ahí te voy a preguntar cómo fue, obviamente, porque un ascenso siempre es bonito y más con el equipo de tu tierra. Y alguna anécdota que recuerdes así con especial cariño. Bueno, al final yo creo que ascender con el equipo de tu tierra, con el que eres hincha, con que eres aficionado desde pequeño, al final yo creo que no hay nada mejor que eso. Fue bastante duro también, la verdad, porque bueno, jugamos en casa primero y era el gol doble. O sea, ellos tuvieron una ocasión muy clara que nos dejaba fuera, no fuera, sino tenías que irte al playoff al otro. Pero bueno, la verdad es que fue bonito, duro y sobre todo, como te dije antes, ¿no? Por el vestuario que teníamos lo teníamos que conseguir. O sea, yo creo que no he tenido mejor vestuario en todos los años que ese. O sea, ¿Quién? El peor. El más perjudicado, te iba a decir, no. El más perjudicado de esa noche de celebración. uf, El que acabó vomitando por las esquinas. todos. O sea, yo creo Todos. que éramos todos porque al final, o sea, nos subimos en el avión de vuelta y estábamos cantándonos y el presi dice que teníamos barra libre en el avión. Gastaron todo lo que. No sé si de la fila 1 a las 5 ya no había nada. O sea, o a las 10. En el avión cantando todo el mundo, saltando y yo creo que, bueno, después llegamos a Tenerife, seguíamos la fiesta y al día siguiente teníamos que ir al Cabildo. ¿Crees que lo disfrutaste más así que si se hubiese conseguido en casa? No sé, al final siempre ves como ese ascenso en la parte del avión, el recibimiento en el aeropuerto. O hubieses preferido más que Yo hubiese sido hubiera en el- preferido en casa. O sea, al final con tu gente siempre es mejor, tu familia cerca, al final yo creo que no hay nada como eso. Y luego vienen años de segunda. Sí, Luego vienen años de segunda donde yo ya empiezo a tener recuerdos también de enfrentamientos con el Tenerife, ya estamos en la misma categoría. sí. Y viene una etapa de muchos duelos bonitos. Hay recuerdos bonitos para las dos partes. Yo creo que incluso yo tengo esa espinita porque yo creo que ustedes nos ganaron más veces a nosotros que nosotros a ustedes. La tienes, la tienes. La tengo. Mira, ya el tío recordando. ¿Y cómo fueron esos años? Porque ahora esto da para otro podcast diferente. Sí, Pero vamos a meternos en los derbis. Empezando por la famosa Copa Mau. ¿Qué recuerdas de ahí? Yo recuerdo que eran batallas, pero sí, campales. bueno, la verdad es que habían bastante buenas patadas. O sea, yo creo que era, como tú dices, unas buenas batallas. Pero bueno, yo creo que al final, que se los he dicho un montón de gente, al final yo creo que siempre se quedaba ahí en el campo. O sea, nosotros después teníamos relación fuera, cuando se acababa el partido nunca hubo un problema, hasta la de Quique Setién y Sarabia, ¿no? Pero bueno, yo creo que eran partidos intensos, bonitos, que todo el mundo quería jugar. Pero, por ejemplo, yo te digo, la parte de... O sea, como veíamos nosotros la película, era... No, sí, nos enfrentamos contra el Tenerife, pero nosotros estamos 2 escalones por encima. Quiero saber cómo se vivía desde el otro lado, es decir, cuál era el mensaje que se lanzaba desde el vestuario del Tenerife a la hora de... Pues bueno, al final era lo que tú dices, ¿no? Nosotros veníamos de ascender, Nosotros pecábamos un poco de soberbio, no de soberbio, de arrogancia, por así decirlo. sobrados, ¿no? De sobrado, exacto. Sí. Es Y que bueno, verdad, al final yo creo que, bueno,
Nosotros venimos de ascender, esos años eran importantes también para nosotros. Teníamos muchos canarios también con el tema de la canariedad, no sé. Y bueno, yo creo que eran partidos que a todo el mundo le gustaba vivir y eran bastante intensos. ¿Y qué pasó hasta que pasó lo de la Copa Mau en el Heliodoro? Que Álvaro Arencibia, creo que No, bueno, eso ya venía Eso ya venía del partido de casa aquí, que partido de bueno, casa. se habían dado unas buenas patadas y demás, y que ese día no sé si dijo te llevaría al B o menospreciando todos los derbis y la Copa Mou. O sea, al final no es que nos preciara solo a nosotros, sino a ustedes también, porque bueno, al final yo creo que los derbis todo el mundo lo quería jugar y ya está. Bueno, después una entrada ahí de Anano y bueno, se empezó a formar una tangana y listo. Ahí te das cuenta de que un entrenador de fuera quizás no lo vive como un canario. Porque tú no puedes decir, o sea, sabiendo lo que venía después, Claro, que no, si sabes esto, llevo al B. bueno, por eso te digo, al final. Ahí estaba Suso ya con la vena cruzada ya diciendo... No, pero bueno, sí decía que bueno, al final son comentarios fuera de lugar, bueno, que el entrenador lo hace, yo creo que lo hace más de bien para quedar bien con la afición de Las Palmas, para la galería y ya está. Pero bueno, como te digo, yo creo que fueron derbis bonitos, duros, como tenían que ser y ya está. Yo ese día de Tenerife no viajo y veo toda la tangana por la tele, pero tú estabas en el campo, ¿no? Sí. O sea, es una entrada nano, voy yo, se la replico y ya empieza Estabas en todas. en todas. Te gustaba, o sea... Hay jugadores, a mí me gustaba ese O sea, meterte, como que a mí me metía en el partido, es decir, me mantenía, sacaba a veces mi mejor versión. sacaba tu mejor versión y bueno, la verdad es que como te digo, al final como canario, como chicharrero lo vives diferente, igual que ustedes lo tendrían que vivir diferente cuando juegan contra el Tenerife. Sí. Y luego después es eso. em, a ti te vendían, o tú también te encargaste un poco de generarte esa imagen de marrullero, de peleón, de... Con cariño, pero era un matado, ¿no? Aquí te decían, no, ese es un matado, eso es un matado de ahí de Tenerife. Bueno, al final comentaban cosas de aquí o que decía yo supuestamente, porque casualmente después estuvo Pepe allí y me decía, los motivaba un poco contigo, ¿no? Con tus declaraciones. Y yo le digo, ¿qué declaraciones? Sácame una que yo dijera algo malo de Las Palmas o de algún compañero de Las Palmas, te la compro. Yo creo que el único gesto que hice una vez fue el de Salta. ¿Te acuerdas que después del partido que ustedes nos suben, me expulsan en un partido de Copa Mau? Y bueno, y voy para el vestuario, están todos allí y me están cantando y demás. Y bueno, y sí, le hago el gesto de saltar, pero bueno, yo creo que fue el único gesto en 11 derbis. Buah, pero es que fuiste directo, o sea, mira que podías haber hecho esa cosa, pero fuiste a donde... Pero bueno, al final, no sé, al final estaba todo el mundo cantándote. Sí. Bueno, Son muchas pulsaciones sí, pero y bueno. el eterno rival, es decir, que Al esa... final, yo creo que si no hubiera derbi, no. Sí. ¿Los echas de menos? Sí, sí, los echa de menos. Al final, yo creo que todo futbolista lo que echa de menos son los derbis. Sí. Igual que yo creo que cuando está el Tenerife, como es en este caso ahora en Primera Red y Las Palmas, yo creo que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. ¿Qué derbi te dolió más? Y al revés. ¿Y cuál disfrutaste más? Me dolió más el de Vicente, que nos marca el último minuto o último. El Vicentazo que le llaman aquí. Sí. Después, el que más disfruté, el que ganamos 3-0 también contra ustedes en casa. ¿Y cómo vivías una semana de derbi? Pues la verdad que es diferente. Al final, como te digo, al final yo veía los derbis como un partido que creo que era más importante del año y bueno. Pero tampoco era nada diferente a cómo era yo como persona o como era yo como jugador. Al final yo creo que yo vivía de forma diferente porque bueno, eres de allí, tienes toda tu gente allí, tus amigos son del Tenerife, todos los días mandándote mensajes, tengo amigos en Las Palmas que bueno, casualmente el día del Vicentazo yo estoy en el vestuario y después en la guagua me llaman y están todos en la calle esa cantándome, o sea, haciéndome videollamada. O sea, al final yo creo que lo vives de forma diferente. Sí. Es que ese partido para nosotros, para la parte de aquí,
fue un partido que lo tenemos muy marcado por cómo fue, porque sí es verdad que veníamos, yo no sé por qué nos tenían tan cogida la medida, que es que yo creo que por eso también ustedes lo disfrutaban más todavía, porque es como, ustedes van de sobrados con nosotros, Pero sabíamos pero la que... realidad es que aquí, Sí. en duelos y en partidos, vamos nosotros por encima. Sí, como te digo, al final los partidos, bueno, normalmente llegaban ustedes o siempre por arriba o estábamos ahí muy igualados, pero bueno, lo vivíamos diferente y como te digo, la verdad que las semanas de entrenamiento también era totalmente diferente. Luego yo recuerdo un partido en el Estadio Gran Canaria, donde no sé si fue al final, bueno, sí fue al final, la tangana esa La famosa tangana de... la famosa tangana fue al final del partido, Fue al final del partido. no fue en el descanso. No, fue al final del partido con la mascota primero, que tuvo problemas con Raúl Cámara y bueno, ya después ¿Qué entramos. pasó ahí? Porque tú llegaste ahí como... Yo llegué el último y ahí están las imágenes. Esta vez no fue Suso. Así Esta vez que... no fue Suso. No, pero ya una vez llegaste dijiste... Ya estaba la tangana montada ya y bueno, al final yo entré porque creo que estaba hablando, como te digo, con Aitami o no sé con quién estaban. Era de los últimos que había entrado. Y bueno, y la tangana ya estaba formada. ¿Y qué pasó ahí? Es decir, tú llegaste Yo bajé y me fui para el vestuario. y ya está, no, no es mentira. Ahí hubo una piña. Yo bajé para el vestuario. Yo no me paré en ningún momento. Yo como mismo entré, bajé. Estaba diciendo, como te dije, bajando las escaleras por si sabes que las escaleras son bastante empinadas. Digo, a ver si voy a caer por aquí para abajo. Pero no, bien. Al final, Son cosas, a ver, en estos derbis y en estos partidos así siempre saltan chispas. siempre saltaban chispas. O sea, al final, o sea, saltaban chispas, pero como te digo, al final siempre saltaban dentro del campo. Porque yo creo que después por fuera siempre nos parábamos a hablar después de cada partido, no sé qué. Y bueno, A mí me sorprendió porque yo creo que nosotros ahí no nos conocíamos más de habernos enfrentado, pero luego yo me llevé una muy buena impresión tuya cuando coincidimos que vamos a Madrid, a Madrid. a a estos Champions Al for Champions for Africa Africa, sí. que se organizaba. Y claro, yo tenía pues esa imagen tuya de habernos enfrentado, de un poco esos piques dentro del campo y tal. Y dije, pero si es un tío de puta madre. O sea, si se puede hablar con él, si ese Suso que te venden, realmente yo no sé dónde está. Al final, yo creo que, bueno, una vez también la prensa me catalogó como el diablo del Teide. Y bueno, todo eso a mí me motivaba, la verdad, que durante la semana, la verdad que me motivaba porque, bueno, al final, como te digo, Sí, no te es decir, te motivaba, porque me motivaba. que se generara esa imagen de ti y tal, no, vamos, hay gente que no le gusta o que le afecta, ¿no? No, A a mí me ti, tú encantaba. lo utilizabas al Lo revés. disfrutaba así. Igual que cuando estaba todo el estadio cantando, lo disfrutaba, la verdad. ¿Alguna anécdota así que quieras contar que tú digas, pues mira, pues de esos derbis, me acuerdo que, yo qué sé, el día que le ganamos 3-0, pues, no sé, alguna anécdota para bien o para mal que tengas ahí muy, muy marcada? O en tu carrera, de tu carrera, algo que la gente quiere saber cosas de... Bueno, anécdota o no, al final, yo qué sé. ¿Tenías alguna manía? No, no tenía manía ninguna, la verdad. ¿Eras un tío que te ponías muy nervioso antes de los partidos? ¿Qué va? Nah. Manías ninguna, manía, la verdad es que no tenía. Pero bueno, anécdota sí creo que tenía. Anécdota tengo una con Valerón, que es muy buena, porque bueno, al final, que es Valerón, o sea, al final, y bueno, quería su camiseta y demás. Y bueno, como perdimos, ni camiseta, ni nada. Y yo fue él buscándome siempre el pobre, y la verdad es que bueno, Eso me claro. Si tú se lo dices a Valerón, lo de la camiseta, él ya se compromete. Si te dice que sí, como Sí. si te tiene que ir a buscar a Tenerife para dártela. Y bueno, y la verdad que bueno, yo qué sé, al final era Valerón y demás, pero ¿Y cómo sientes? Es decir, después pasó también lo de la pelea del túnel, al año siguiente, al año siguiente, sí, Copa Mau fue, y bueno, vino a hablar conmigo con el tema de Juan Naranjo y demás, y bueno, y ahora con Juan, la verdad que bastante bien. bien, bien, sí. Al final es eso.
son cosas que pasan, obviamente. Todos nos equivocamos. Yo creo que Juan también lo dijo en su momento. Pero que tú pidieras la camiseta de Valerón, por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahora. Ustedes son tan del Tenerife o tu grupo son tan del Tenerife que te dijeron, una camiseta de Las Palmas. Eso no me la toques, yo eso no es en tu casa. Eso sí, no es... claro, al final, pero bueno, Sí. al final es Valerón. O sea, al final Yeah. yo creo que el Flaco, o sea, todo lo que ha significado para el fútbol canario, para todos nosotros, yo creo que bueno. Pero prefería tenerla en el Depor, sí. ¿Tú eres de los que quiere el beneficio de los dos equipos canarios o quieres siempre ver al Tenerife por encima de Las Palmas? No, yo quiero ver al Tenerife siempre por encima. Si están los dos en la misma categoría, pero el Tenerife siempre por encima. Eso, no, sí, me refería a que si Sí, quieres que haya siempre derbi siempre. que haya derbi siempre. Todos los años, sí. Y si, por ejemplo, porque lo hablaba, no recuerdo con quién, en otra entrevista, que me decía, no, yo soy muy creo que era Javi Guerrero. Yo soy muy del Atlético de Madrid, pero yo quería ser futbolista. No. Tú eres muy del Tenerife, pero entiendo que querías ser futbolista. Sí. Si la vida te hubiese llevado por no... Imagínate, sales de Escocia y la oportunidad del Tenerife no se te abre. Y descuelgas el teléfono y es el Luis Helguera, ahora director deportivo de la Unión Deportiva de Las Palmas, que dice, No. Suso, No, no, no. te estoy hablando de eso o volver a tercera división. Mira, ya hubo un caso que salí del Tenerife y bueno, y me voy para el Taco, que estaba en segunda regional. Hay una llamada y no vengo. Hubo una llamada. Hubo una llamada, pero me voy a Larón. ¿Quién te llamó? Hubo una llamada. O sea, hubo una llamada por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo creo que esto no sé si lo había contado antes. No, pero de las categorías inferiores, no. Sí, pero bueno, pero era Las Palmas. Sí. Te ibas a poner la camiseta con Sí, el pero- escudo de la Unión Deportiva. No. Imposible. No. Imposible. Suso prefiere jugar en tercera antes que jugar en Las Palmas. No, oye, es verdad, hay gente así. Bueno, al final, lo que te digo, al final yo soy muy del Tenerife, me he criado allí y bueno, y que no, o sea, yo tengo familia en Las Palmas, en Guanarteme, pero Pero te deja ver poco por aquí. no, o sea, yo vengo cada fin de semana también. Ahora casualmente vengo cada fin de semana porque Estás con el juvenil. estoy con el juvenil y motivo. Nunca he tenido ningún problema, como tú podía tener en un estadio de Las Palmas, que bueno, que es lo normal, tema de insultos, pero bueno, al final nunca he tenido Hubiese sido ningún el problema. típico hincha del Tenerife si no hubiese sido futbolista ni nada. Ahí con los ultras Seguro. del Tenerife, sí. Sí, Es que te pega. sí, me gusta. Lo que pasa es que ahora, claro, como eres entrenador de juvenil y eres dentro del club, una institución, no puedes, tienes que controlarte. No, al final yo soy siempre el mismo. O sea, al final yo soy una persona que digo lo que siento, que soy muy clara, que bueno, que no me gusta estar dorándole la píldora a nadie ni estar por detrás. Soy así y así soy. Pues qué bueno. Es más, anécdotas he tenido. El año que yo marco el gol en el Estadio Gran Canaria. Esta anécdota sí la quiere contar, porque claro. ¿Te acuerdas esa? Que no es penalti, pero bueno, que está todo el estadio cantándote, no sé qué. Bueno, al final ahí se refleja en el acta que insultos no sé qué, porque se estaban cagando en mí. Pero bueno, y hay una llamada de un directivo de Las Palmas también. Para ver si había algún problema. Y problema, a ver, porque te insulten dentro de un campo. No, es que ahora no va a haber una denuncia. No hay problema. ¿Qué problema va a haber? Tú estabas ahí motivadísimo. Estaba en mi Tú estabas en tu salsa. Está mi salsa. Sí, eso era lo que. O sea, el penalti encima se alargaba. Sí, venía todo- eso más te. Sí. Sí. Y ustedes jugaban mucho con eso también. Es decir, Ujú. creo que al final las características de los jugadores también influyen a la hora de plantear un partido. Y ustedes eran un equipo que parecía que eso. Nos motivaba. Y a nosotros al revés, a nosotros al contrario. Nos a motivaba nosotros al sacaba. final. Y ese penalti, después de ese penalti, como te digo, hay una llamada porque llama a la liga, que va a haber
o una multa, o y digo, una multa, ¿por qué? Porque te estén insultando dentro de un campo. O sea, me parece una tontería. Que me hubiera gustado, como venía diciendo hoy, me hubiera gustado jugar en el insular más que en el otro, sí. Más cerca, más gente, la gente más ¿Fuiste cerca. alguna vez al insular? No, no fui, no tuve la suerte de ir, pero bueno, pues, Pero bueno, mira, ahí te acabas de ganar. me hubiera gustado ahí porque bueno, ahí Sí. estaba más cerca, la gente mejor, Gran Canaria estaba muy lejos. Sí, pero ten cuidado, pues dicen que en el insular se saltaban en el campo y todo. Bueno, si saltaron en el otro, imagínate en este que... Era otra puya más que acaba de soltar Pero bueno, el Tenerife. al final yo creo que a todo el mundo nos gusta jugar los derbis y Sí, si por ti fuera, ¿cuántos derbis jugarías al año? muchísimo. Em, ¿Les molestaba a ustedes que Las Palmas, sí es verdad que nos tenían ganado el pulso, pero luego nosotros, pues, si los últimos 10, 15 años de las dos trayectorias de los dos clubes, obviamente Las Palmas ha estado muy por encima del Tenerife. Bueno, no te vengas muy por encima tampoco, por encima. Vale, por encima. Lo dejamos así. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo medio en tabla, por encima. ¿Duele eso? ¿Pica ahí en Tenerife? No duele, pero bueno, si sientes que tú tienes que estar ahí también. ¿Y qué crees que pasaba? Porque ahora ha entrado una directiva nueva. Parece que aire fresco, ¿no? Bueno, al final es lo que te digo, al final, ¿qué pasaba? Bueno, que no sacabas resultados, que había, al final tú sabes cómo va esto, el tema de grupos en el vestuario también, los grupos son muy importantes, que hay un buen vestuario, que vayan todas a una es importante. Aprovecho que acabas de decirlo del vestuario. Cuéntale a la gente un poco cómo es un vestuario jodido, porque yo tuve alguno que otro. Sí, yo, como te digo, tuve la suerte de tener muy buenos vestuarios en el Tenerife. Es cierto que hubo en algún año que otro que era jodido, muy jodido. Bueno, había momentos en los que los entrenamientos también eran batallas campales, los partidos reducidos. Tú sabes que al final cuando tienes algo con otro, y eso se nota, al final se nota y marca diferencia. Que tengas un buen grupo, que tengas un grupo que vayan todos unidos, que sea sano, te lleva a conseguir objetivos importantes. ¿Y, y qué crees que va poniendo piedras en la balanza, sobre todo del lado negativo en el día a día? Los egos de los futbolistas, Los el egos, hecho de... porque yo creo que, por ejemplo, hay unas normas que no se empiecen a respetar las normas, que tú estés llegando todos los días tarde o que en el entrenamiento no te exijas. Es decir, todo eso va mermando realmente al grupo. sí, al final todo eso va sumando, va sumando, va sumando y al final lo que hace es restar, ¿no? Porque bueno, al final que tú llegues temprano y yo llegue a la hora que me apetezca, que tú lo des todo entrenando y yo no, que yo juegue y tú no, y tú rindiendo bien en el entrenamiento, yo creo que al final te merma como jugador y bueno, yo creo que al final hace que los grupos sean buenos o malos, ¿no? Y tú, cuando ya cogiste peso en el equipo, uno de los capitanes, Suso, o sea, Suso y capitán del Tenerife van de la mano. Llevabas una gestión activa del vestuario en ese sentido. O sea, llegaba un punto en el que tú decías, oye, por aquí no, esto no se permite, esto sí. Sí, claro, al final yo creo que no solo los capitanes, yo creo que lo tendríamos que hacer todos los jugadores. Al final cuando vemos que un compañero no está rindiendo bien o que preguntarle qué le pasa, por qué, yo creo que eso va más allá de ser capitán o no. Al final yo creo que preocuparte por lo que pasa en el vestuario, que todo el mundo esté bien, la gente de fuera que viene, los canteranos que suben. O sea, yo creo que al final yo creo que todo suma y todo jugador o entrenador, y que me pasa ahora como entrenador, tienes que saber cómo está o cómo se siente cada jugador. ¿Enganchaste a algún compañero en el sentido de... Sí, más de una vez. Pero por lances de un partido que estás en No, el por lance de un descanso partido no. o directamente ya de arrastrar una actitud de semanas y de llegar a un punto y decir... Sí, de actitud negativa. O todo, bueno, yo creo que has tenido compañeros que todo le parece una mierda, que todo está mal, y no. Al final no creo que sea así. Al final yo creo que también va más en la persona, cómo te quieres integrar en los grupos, cómo quieres ser y al final yo creo que eso es importante. O sea, que enganchaste a más de uno. Sí.
Porque encima, claro, es que no es que ya seas capitán de un equipo, jugador profesional que tienes unas responsabilidades y tienes un... Sino que encima era tu equipo, el Tenerife. Que entiendo que te dolía mucho más. Es decir, que no sé si te pasó siendo un jugador de fuera o siendo un jugador canario, o en este caso de Tenerife. Al final, es lo que yo decía, yo al final creo que he sido muy honrado conmigo mismo. Que bueno, al final para mí era una bendición ir a entrenar cada día encima en el Tenerife. O sea, al final es que lo tenía todo. Estaba en mi casa, estaba en el equipo que quería, era feliz. Cobras bien, o sea, ¿qué más quieres? ¿De qué te quejas? ¿De qué me puedo quejar yo? Que estaba en mi casa, con mi familia, mis hijos, mi mujer, mi madre. ¿De qué te quejas? Claro, y yo entiendo que ese cabreo tuyo o esa llamada de atención venía porque había gente que no valoraba o que no se estaba involucrando con todo lo que representaba para ti el Tenerife. Sí, al final es que el Tenerife, lo que representa el club en la isla, o sea, yo creo que al final intento transmitírselo ahora a los jugadores, o se lo transmití a los canteranos, a la gente de fuera que venía, que al final no es un equipo más, o sea, al final es el Tenerife, o sea, es un equipo que ha jugado UEFA, que ha estado en primera muchísimos años, y lo que representa el club. Y cómo ves, yo no sé, yo creo que ahora se están haciendo las cosas mejor, pero sí es verdad que durante muchos años yo mismo tuve muchos compañeros de Tenerife y siempre se vendía o siempre se ve que parece que el jugador de Tenerife quiere venir a jugar a Las Palmas. Bueno, no sé, al final es que también... Claro que te pones a mirar casos, pues ahora Moleiro, Kirian, yo en mi época Jesús Valentín, Carlos y alguno más que se me queda por ahí. Al final son jugadores de Tenerife. Bueno, Pedri. O sea, estamos hablando de... Sí, pero bueno, ¿Por al qué? final también, o sea, cuando te ganamos 3-0 había 9 canarios en el equipo. O sea, Sí, es verdad. quieras o no. O sea, al Sí, final es según cómo lo esa quieras no me la mirar. esperaba yo, sí. O sea, al final es como lo Esa quieras no me la mirar, ¿no? esperaba. Pero al final es como lo quieras ver. Al final también es cierto claro, sale Pedri, sale ahora Moleiro, pero bueno, también ha salido Ayose, salió Nano, que sé que fue una de las mayores ventas del club. O sea, yo creo que Jorge, son jugadores que Ayose ha sido internacional. Sí, sí. No, tienes razón. Yo lo enfocaba un poco más. No a que salieran a... A primer nivel, sí. Exacto. Sino que el chico juvenil parece que quiere venir más a jugar Las Palmas que no al Tenerife. Porque quizás a lo mejor, pues en estos últimos años el Tenerife no estaba subiendo tanto canterano como... Sí, pues puede ser, o que todo te gusta viajar a Tenerife bastante. Pero, como te digo, al final, no sé, al final yo creo que según Suso es muy del Tenerife, por lo que estoy viendo. Sí, pero bueno, al final es como lo mires, ¿no? Al final yo creo que jugadores de Las Palmas también ha habido en la cantera del Tenerife, no han salido. Pero bueno, tampoco creo que hayan salido muchos jugadores canarios o de Las Palmas en los últimos años en Las Palmas. Han salido más de Tenerife en Las Palmas que propios de Las Palmas. Algo más que tenga por aquí que obviamente te quiera preguntar. Ahora que ya ha pasado ya y te puedes mojar un poco más. ¿Mejor entrenador y peor entrenador que tuviste? En el Tenerife. Álvaro Cervera, el mejor entrenador Coinciden mucho. El otro día estuvo Aridane también aquí que he tenido. y comenta lo mismo. Bueno, y los peores he tenido algunos, Nah, digo, uno, ya está, pero bueno. está. No, he tenido unos cuantos, pero bueno, al final te quedas con... Intentas quedarte con lo mejor de... ¿Y la temporada, de por lo cada uno. menos? ¿En qué temporada fue? No sé, la verdad que no tengo muy buena memoria para eso. Para los derbis sí, Para los derbis sí. pero para Y eso para no. cuando le metiste al Tenerife también. Y- Ahí está el colega tuyo, no sé si Pero no, como Tu te- colega es muy del Tenerife también, ¿no? Pues jugó en Las Palmas Ah, jugó en Las Palmas. y en el Tenerife Ah, pero no, bueno, no le importó. ¿Ves? y en la universidad. También en la universidad. Entonces, A él no, pero tiene recorrido también. pues también tuve la posibilidad de Siguiente venir para el podcast. a la universidad un montón de veces y no vine. Tú, Sí, yo. imagínate. Ya. A tu equipo. ¿Jugarías más equipos de Gran Canaria que de Tenerife? Nada. Un- Y bueno, pero como te digo, al final te quedas con lo mejor de cada entrenador y bueno, al final
Con Álvaro fue especial por, como te digo, por el trato, por lo que me sacó, por el rendimiento que di con él y yo creo que para mí fue el mejor entrenador. Si no hubiese sido futbolista, Suso, ¿dónde crees que te hubiese llevado la vida? No lo sé, la verdad. Antes de jugar al Tenerife trabajaba carpintero. Así que, Sí. ¿De aluminio o carpintero? Carpintero. Carpintero. Y bueno, la verdad es que no sé. Pero bueno, como te digo siempre, tenía en mi mente que quería ser jugador de fútbol y igual que te dije antes que solo quería jugar en el Tenerife o que se me diera la oportunidad y con trabajo y demás lo pude conseguir. No se nos educó, por lo menos a mí, no sé si a ti, a gestionar el dinero, a gestionar cierta cantidad de dinero. ¿Te apoyaste en alguien? Porque al final, oye, el fútbol profesional ya empiezas a... ¿O Sí. fue un poco...? No, la verdad es que tuve la suerte de que mi mujer lo gestiona bastante bien. Sí. Y bueno, al final es siempre la que... Pero como te digo, gracias a Dios he tenido la suerte de ganarlo bien, de poder disfrutarlo también y como te digo, y ahora poder vivir. ¿Eres un tío avaricioso o no? No, sentí muy normal, la verdad. Es que yo creo que también como te crías y ¿De dónde sale? de dónde sale, Sí, pero te hace tener los pies... A mí me los hizo tener siempre porque al final yo me imagino Taco y yo soy de Zárate, de aquí, o sea... Y yo salía del Estadio Gran Canaria y me iba a Zárate, que Sí, Zárate es un barrio, y me sentaba ahí con mis colegas en el bloque en la y... plaza a jugar y pues sí, lo mismo. Al final, yo creo que al final no me considero una persona avaricioso, pero bueno, como te digo, intentas que no te falte nada o que no te falte nada a tus hijos, a tu familia y ya está, que es lo que me preocupa. Cogiste la época de cuando empezabas a ganar dinero. A nosotros los futbolistas se nos decía, compra piso. Yo me crié, o sea, a mí me educaron financieramente un poco cuando empecé a ganar algo de dinero en el fútbol. Es como, compra piso. Bueno, Cuando hoy en día hay 20.000 herramientas, 20.000 sí, cosas y ojalá 20.000... las tuviéramos antes, ¿no? También, ¿Verdad? digo, pero bueno, al final tienes tu casa, vives bien, como te digo. Mm, O Lo sea, importante son tus hijos que no les falte nada y ya está. o sea, que para el almuerzo después de esto tienes. Sí, hasta esta noche podemos llegar. Ya después no sabemos, pero de aquí a la noche sí. Así que Sí, porque aquí a la noche está el almuerzo, hay que comprar reyes de Ya. los chiquillos, los hay reyes. que comprar así. cosas. Pero bueno, como te digo, al Pero final, bien. yo creo que al final todo lo que hacen es para ellos y ya está. Eh, dices, o sea, nos hemos dado cuenta en este podcast, yo ya lo sabía también, pero para la gente que esté viendo la entrevista, que eres muy del Tenerife y a mucha honra. Yo entiendo, a mí me hubiese encantado y yo no lo cumplí, que tú cumpliste dos sueños, que era jugar en el Tenerife y encima ser capitán del Tenerife. Sí, me faltó uno que era ascender, porque era Pero eso lo hizo Las Palmas. eso es lo más que quería. Y, y, y no se pudo dar porque, bueno, al final subió Getafe y me faltó eso. O sea, yo creo que en el fútbol la única espina que tengo es no poder ascender con el Tenerife como jugador. Te cuento yo una anécdota de dónde vi ese partido ¿En dónde? y cuánto lo celebré. Pues me imagino que serías como yo con el Córdoba. Lo habrás celebrado bastante. Tú hiciste el gestito este de saltar y yo estaba en una villa en el sur con mis colegas viendo el partido y es más, creo que, yo no sé si en esa época se podían hacer directos de Instagram, pero yo creo que mira, subí yo desde mi cuenta personal, justo cuando se pitó el final, no nada en alusión al Tenerife, pero sí mis colegas en la piscina, en plan, con la música, tal, no sé qué, lanzando como ese mensaje un poco de, jódanse, básicamente. No, claro, al final lo que quería es que no subiera. O sea, igual que nosotros contra el Córdoba, yo no quería que subiera a Las Palmas. Te alegraste. Sí, claro. Muchísimo, encima. Bastante. Bastante. O sea, aquí encima también. O sea, encima cómo fue el minuto que fue. Al final, Yo lo disfruto. Aparte de eso te pregunto, entonces, yo creo las que- cosas más felices de tu vida. No, pero bueno, al final lo disfrutas. O sea, igual que el directo que, bueno, con los Jonathan Viera, que al final hay mucha fiesta aquí. O sea, con Johnny. Yo. O sea, al final son cosas que las disfrutas, las vives Que las disfrutas. y yo creo que lo que tendremos que hacer es eso, disfrutarlo, porque bueno, al final los derbis canarios están para eso y para ganarlos y yo al final... ¿Y cómo viviste
ese partido contra el Getafe. Jodido, la verdad. O sea, porque veníamos de... Yo creo también que perdemos el partido en casa porque hicimos un buen partido en casa, tuvimos muchísimas ocasiones y nos fuimos con la renta de un gol y bueno, al final allí después... Es cierto que en 10 minutos nos ganó el partido, pero yo creo que estuvimos bastante bien. Te quedas jodido por no ascender y lo sufres. Sí. Encima después pasa lo que pasa, el tema de mensajes, tú contento, todos contentos. Es verdad, porque pasó algo de algún mensaje, ¿no? Sí, al final, bueno, te digo, al final llegan mensajes y demás, pero no normal. O sea, al final yo creo que si Las Palmas no subiera, o sea, mañana, ¿cómo estaríamos todos? O si el Tenerife no subiera, ¿cómo estaría? Yo estaría encantado de la vida ¿De qué? de que no subiera Las Palmas y subiera el Tenerife. Ah, sí, claro. Sí, sí, ya lo has dejado, ya has dejado constancia ya. ¿Verdad? Pues fíjate tú que... Pero antes de ir a esto, o sea, ¿qué mensaje... O sea, ¿tienes algún mensaje grabado de...? No, porque, o sea, me llegaban 50.000 encima de la puta. Yo creo que seguramente te llegaron más de la gente de Las Palmas. No, me llegaron más gente de Las Palmas, o sea, Que era gente del Tenerife descomunal. no te dan. A mí los mensajes que me han llegado de gente de Las Palmas, yo, ¿por qué no publico nada como todo el mundo que lo insultan y está todo el mundo me insultó? No, o sea, si lo pusiera, o sea, que... Sí. Claro, o sea, lo de las redes sociales ha sido Eso a ti te daba, eso a ti te daba... Sí, porque bueno, al final... ¿Nunca te llegó a afectar? En plan, porque imagino que dentro de esos mensajes había mensajes O fuertes. sea, mensajes durísimos. Mensajes de amenazas, de... Amenazas todas. A ti, a tu familia. Cada vez que vengas a Las Palmas, cada vez que no sé qué, no sé cuánto, toda la semana. Suso poligonero, no sé qué, tu hijo de un canarión, o sea, 50.000 cosas. Y yo a mí nunca me viste en las redes sociales sacando un mensaje, este me está insultando, o este no sé qué, o este dijo esto. No. Y bueno, esa parte amarga. Te afecta al final cuando ya es a tus hijos directamente, o a tu mujer, o sea, pero a mí... Y traspasó la barrera, es decir, viviste alguna situación, ya no solo en mensajes, porque al final en mensajes tus hijos no lo ven o tu mujer no lo ve. No. ¿Tuviste alguna situación de decir, ahora estoy con mi familia? Nunca, Nunca. nunca. Al final la típica que te insulte más en el estadio, porque bueno, cuando hago el gol, yo hago una T para mi hijo que estaba en el estadio, que estaba justo detrás del banquillo. Pero bueno, al final del partido voy y me acerco y nada, increpándote, pero nada fuera de lo normal, o sea, nunca he tenido ningún problema. Y después de vivir esa parte de quedarte con esa espinita de no conseguir jugar en primera con el Tenerife, eras el capitán. ¿Qué significaba, o sea, qué sentías tú al ser capitán? Y la imagen un poco del Tenerife. Al final que había defraudado a mucha gente, ¿no? Porque al final, como había sido la temporada, había sido bastante buena, iba todo rodado. Nos habíamos clasificado antes contra el Cádiz, habíamos hecho el estadio lleno, o sea, fue muchísima gente. O sea, al final fue jodido, la verdad. Doloroso. Sí. ¿Y cómo ves al equipo ahora? Yo creo que... Bien. Bueno, al final, ¿qué te dije antes? Yo creo que tiene el mejor entrenador posible para el club y los mejores jugadores para la categoría. Yo creo que al final, si todo se da, si hay un buen ambiente, como te dije antes, que lo hay, o sea, al final yo creo que se va a dar y intentaremos volver al fútbol profesional el próximo año. ¿Crees que Cervera, por lo que ha hecho en el Tenerife y lo que significa para el Tenerife, puede estar en el top 3 de los mejores entrenadores de la historia del Tenerife? Seguro. Yo creo que sí. Bueno, el Tenerife ha tenido buenos entrenadores, pero bueno, yo creo que ahora mismo yo creo que es el entrenador que mejor se adecua al club y a todo. ¿Qué entrenadores así recuerdas con especial cariño? Ya no solo que los hayas tenido tú, sino de las mejores épocas del Tenerife. El Tenerife ha estado Valdano, o sea, ha estado Eugen, que... Sí, pero que no sean blanco y negro. O
sea, no, esa era en color. Cuando estaba el Tenerife en la UEFA. Vale, también es verdad. Claro, es verdad que el Tenerife ha estado en la UEFA. Ustedes no, ustedes estuvieron Yo no recuerdo, la verdad. en blanco y negro. Así que, por eso te digo, pero bueno, al final, yo qué sé. Después yo he tenido entrenadores que, te digo, Raúl Arnés, Martí, o sea, he tenido entrenadores que para mí han sido importantes también, pero como te digo, al final te quedas con Álvaro por todo, ¿no? Y si tuvieras que hacer un once histórico de jugadores, portero, aragoneses. Sergio. Sí. Lateral derecho. Pero ¿cómo los quieres? ¿Antiguos o históricos de la historia del club? De los últimos 30 años, 40. César Gómez, o sea, es que hemos tenido Redondo. Nada. ¿No te gusta tampoco? No, la suerte que ha tenido el Tenerife, es que ha pasado por ¿Por sus dónde? filas uno de El los mejor mejores mediocentro que ha habido. Uno de los mejores mediocentros de la historia, un ídolo para mí que era Redondo, ¿Y de qué color lo viste? de blanco y azul. Sí, Entonces, sí, es verdad. pero bueno, al final yo sí. O sea, a mí me encantaba Marioni, cómo jugaba. Yo creo que en el Tenerife han habido muy buenos jugadores. Centrales, Después ahora me cago con Carlos Ruiz. Después Dios, qué odio le tenía también. también. Es que se juntaron ustedes ahí, es que eran... es Aitor que- Sam, mediocentro, es que Ricardo, tío, es que eran odiosos, de verdad, te lo digo en Cristo serio. Marrero, Ariose, hemos tenido jugadores. Sí. Encima te digo, esa cosa, nosotros íbamos con esa cosa de superiores y no le ganábamos. Y eso a ustedes les daba... Ibas con el pecho todo inflado. Sí. Increíble. Arriba, Arriba hemos tenido a José Pérez, Cristo Marrero, Suso. Suso, a José, Cristo Martín. Hemos tenido muy buenos jugadores. O sea, yo creo que en los últimos 20 años ha habido buenas camadas. De jugadores de Tenerife o que no son de Tenerife, pero yo creo que han habido buenos jugadores. Dani. Ari no me lo toque. Ari delantero. Sí o sí. Yo creo que Ari, no solo por lo que da en el campo, sino por lo que da fuera. Hay jugadores hay jugadores que no se ve lo importante, o sea, uno solo ve la Sí, parte los de goles. los 90 minutos, pero después... O sea, Aridane era importantísimo. O sea, no solo para el grupo, sino para mí también personalmente, porque es una persona que es mi amiga, porque bueno, lo considero mi amigo, y con el que pasé muy buenos momentos. O sea, no solo dentro del vestuario, en el hotel, o sea, al final con él hacíamos muchísimas cosas que... ¿Alguna anécdota con Ari? Con Ari muchísimas. O sea, al final nosotros antes de cada partido nos dábamos hostias. Y se ponía, venga, para que salgas caliente, para que salgas motivado. Y se empezaba a pegar. O sea, no nos pegábamos que venía gente pensando que no estábamos peleando de verdad. ¿En serio? ¿En serio? Nosotros salíamos a las 10:20 en la guagua. Y tú salías con 3 moratones ya. A las 10, o sea, a las 10 sudando, salíamos. Te se ponía que así juegas mejor, así juegas mejor. Ari Dane, qué fenómeno. Luego coincidí con él en la India también, que nos enfrentamos un par de veces. Ahí fue donde realmente lo conocí un poco y un fenómeno. Y no solo eso, o sea, la alegría que él transmite, yo creo que pocas veces lo vi enfadado. O sea, bueno, hay una con Ricardo, estábamos yo y Ricardo que estábamos tirando a puerta y es la única vez que lo vimos caliente. Porque bueno, empezamos yo y Ricardo a decirle, se la tiramos a la pierna mala para que... Y empezamos a tirar. Y fue la única vez que se calentó. Porque bueno, o sea, se la tiramos toda la zurda y el pobre caliente. Pero bueno, después... Son casi 2 metros, pero es un trozo más. Es alegría, o sea, está siempre alegre, siempre de buen humor. O sea, es un tío que... Y lo que le mandara en el campo lo hacía. O sea, al final... O sea, recuerdo que Álvaro lo mandó a marcar a Valerón y estaba corriendo por todo el campo detrás de Valerón y no se quejaba. Nunca le veías nada, ni un reproche, nada. Para que veas. ¿Y de dónde es? De aquí, de vecindario. De vecindario, ¿eh? Mandamos un abrazo. No es de Las Palmas, es de vecindario. Sí, de Gran Canaria. Del vecindario, ¿eh? De Gran Canaria.
Y, y por hablar un poco de la actualidad ahora, mm, entrenador del juvenil, Sí. ¿cuántos años lleva ya? 2 años, ¿no? Empezaste el año pasado. No, este es el tercero. Este es el tercer año. ¿Qué vas a decir? No, 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 te digo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la Bien, experiencia como entrenador? bien. La verdad es que está siendo gratificante y bastante bien. ¿Sirves para entrenador? No te lo puedo decir. Los números hablan. Los números hablan. Al final, llevamos 3 años. Es cierto que Las Palmas siempre ha estado, lleva bastantes años muy por encima. Y yo creo que se ha ido cortando esa distancia, sobre todo de puntaje que había antes. Y en eso, ahí estamos. ¿Te veías como entrenador? Es decir, cómo fue ese momento que no lo tocamos y siempre me gusta hablar de la retirada del futbolista, de ese vacío que viene después o más o menos ya tú... Todo el mundo me dice lo mismo. Al final, yo pasé un año muy complicado con el COVID, porque bueno, no jugaba, no tenía minutos, como te digo, iba a entrenar y ya no tenía esa motivación de antes porque hiciera lo que hiciera, no iba a jugar. ¿Quién era el Y entrenador ahí? Rami. Vale. Y bueno, el trato tampoco que recibí no creo que era lo más justo. Pero como te digo, al final son vivencias que te llevas, que intentas después no trasladarla cuando eres entrenador o intentas ser más cercano. Pero como te digo, al final decidí entrenar después de dejar de jugar y era algo que me llenaba igual que jugar. O sea, empecé en el equipo de mi barrio y después me llamó el Tenerife y como te digo, ahí intento transmitirle lo que es el Tenerife primero y después mis vivencias y transmitir lo que quiero como entrenador. ¿Te hubiese gustado retirar? O sea, ¿te hubiese gustado que tu último año en el Tenerife hubiese jugando más o jugando menos? Pero que por lo menos eso que acabas de decir, ¿no? Sí, el trato fuera diferente. Y al final también es que me retiré sin público, sin tu afición. Bueno, al final te quedas ¿Hubo con ese homenaje punto. después o hubo un, No, un acto así? bueno, pues sí, después sí he tenido actuaciones porque, como te digo, al final la gente de Tenerife a mí me ha tratado fenomenal. Tuve por el frente, por la Federación de Peñas, sí he tenido muchísimas cosas y a la que le estoy muy agradecido. Pero bueno, no es lo mismo que retirarte en el campo con toda tu gente Lo y podemos hacer aquí en el estadio de Gran Canaria. Yo tengo aquí un par de contactos que yo creo que te... yo creo que me recibirían bastante bien, ¿no? Lo No, podemos pero como te organizar digo, la verdad es en el que insular. Bueno, lo que queda del insular y así... a mí me hubiera gustado jugar porque por eso te digo que los insultos serían mejor, más cerca. No, pero Pues lo voy a promover. Igual que vamos y, a promover lo de Orlandito, y vamos a como, promover lo de Suso y también. como te digo, la verdad que... Pero después con el trato del club, y el club a mí me ha tratado fenomenal siempre. O sea, desde que volví de Escocia hasta que me retiré, hasta ahora que soy entrenador, el trato ninguna pega. Qué importante en el fútbol y cómo cambia la vida de un jugador un poco por dejar cosas al azar, como que llega un entrenador que de repente que te cambia la vida. O sea, si tu Sí, trayectoria supuestamente era ascendente, pues llega un entrenador que, por los motivos que sean, sus motivos tienen, pues pasas de ser un jugador súper importante a no contar y el que no cuenta sí, al empieza a contar. final, pero como te digo, al final es tu mentalidad también, cómo lo quieras llevar o, como te digo, yo ya no tenía esa motivación, sobre todo por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, al final no tenía ni la gente, ni estaba bien con el tema del entrenador. Al final me fue mermando, que tampoco cuando mi retirada dije, hasta aquí llegué, hasta aquí. Después hubo llamadas de otros equipos, pero no tenía ni esa motivación y sobre todo no quería vestir otra camiseta que no fuera del Tenerife después de retirar. O sea, en el fútbol profesional, por ejemplo, te digo. Después sí voy a jugar con mis amigos y tal de vez en cuando, pero no quería que mi última camiseta fuera otro equipo que no fuera el Tenerife. Eso sí lo tenía bastante claro y así fue. Y ahora entrenador del juvenil, veremos algún día al Tenerife entrenado por Suso. Ojalá.
no sé, trabajo para ello, igual que trabajaba como jugador. Mi meta está puesto en eso y bueno, Tu meta está puesta en algún día ser entrenador del Tenerife. sí. No sé cuándo, pero que lo voy a intentar seguro, si se da bien y si no, seguir trabajando. Qué bueno. Yo creo que sorprende porque quien te ve un poco, ¿no? El perfil de futbolista que eras, el tal, era como... No tiene pinta de que quiera ser entrenador. No, pero bueno, al final, como te digo, yo también era como muy pasional en todo lo que hacía. Mi vida era más, o jugando era más pasional, más... Pero bueno, y al final como entrenador también soy un poco así. Soy muy pasional, me gusta que los chicos sientan en donde está, que lo vivan. O sea, al final yo creo que los chicos de ahora, tanto el día que si representantes, que si la madre, que si juega, que si no juega. ¿Cómo estás gestionando eso? Porque esas distracciones o ese Pues exceso de información no existía hace mucho tiempo y imagino que no será fácil. la verdad que me considero un entrenador muy cercano. O sea, me gusta compartir momentos con ellos, o sea, preguntarle en cada momento cómo se siente, si tiene alguna preocupación, si no, o sea, día a día normal. O sea, como cualquier persona que creo que, o cualquier entrenador tendría que preguntarle a sus jugadores cómo están, hablar individualmente con ellos, o sea, Y hay un jugador, algún jugador, no solo en tu equipo, sino en la cantera del Tenerife, que tú digas, apunta, que tú me digas a mí ahora, Hernán, apunta este nombre. sí, te diría unos cuantos. O sea, A igual ver, que... no vayas a faltar que ahora que resulta No, que no, o sea, al el final futbolista está en está ahí. Tenerife ahora. O sea, al final yo creo que el año pasado sale Aarón del juvenil también y sale al primer equipo hace un buen año y lo vende en Arabia. Ahora está jugando en el Mirandés. Y quieras o no, para mí es gratificante que un jugador tuyo juvenil salga al primer equipo, encima lo haga bien, no se note la diferencia del cambio de categoría y después tenga la suerte de vender. Y un nombre, alguno así, no sé, no solo de tu equipo, sino mira, pues apunta a este chico O sea, que... Dani Fernández que ya está, o sea, Dylan que está en el B. Vale, Yo creo que hay jugadores bastante importantes. pues ojalá veamos algunos... No te voy a decir mucho porque si no te lo quieres ir a llevar para allá, ¿no? No, no, no. Ojalá veamos algunos en el primer equipo del Tenerife, que es más fácil ahora porque siendo primera red Sí, claro. es más fácil. El año pasado también, en segunda también sacamos un jugador juvenil Exacto. y dos Dani Fernández. Las Palmas, ¿cuánto ha sacado? Poco. Es algo que es una tarea pendiente y es algo que no está gustando mucho aquí. El otro día creo que salió un 11 sin Canarios. Ah, sí. Y sí, ¿Sí? sí, tío. Eso duele. Pero no son el club de cantera. Sí, sí, sí. Pero bueno, que te decía que en primera red es mucho más fácil darle oportunidad Sí, a los sí. chavales. No, también se las dieron el año pasado en segunda. Vale, Por eso lo vendimos. Sí. Y como Y ven, el año pasado debutó Aarón, Dani Fernández, César, David. como ven estos piques, los seguimos manteniendo después de muchos años. Se ve claramente. Deberíamos de haber puesto aquí yo una camiseta de Las Palmas y él una del Tenerife. Deberías de haber traído una tuya para el próximo. Para el próximo. Pero sí, da gusto revivir un poco, ¿no? Sí, esos momentos. Al final es con lo que te queda. Pero como te digo, al final yo creo que los mejores partidos que uno vive son esos. O sea, al final llegar con la guagua, que te estén... Deberían de hacer un derby, pero veterano. de veteranos, de exjugadores. No estaría mal. Podríamos organizar. Uno aquí y otro allá, ¿no? Sí, en vez de la Copa Más, una Copa Tropical. Por La si Copa acaso. Veterana. Pero bueno, la verdad es que sí, estaría bien, pero como te digo, O la Copa Paracetamol ya, porque después... los dolores agarran. Pero sí, como te digo, la verdad es que al final es lo que todo canario quiere vivir, son esos partidos. Yo también tuve la suerte de empatarles un partido aquí en el Estadio Gran Canaria que se pusieron por delante con un gol de Maxi. No metías goles, pero bueno. Sí, ese. no metía goles, Y pero encima me pusieron a cámara en un Sí. córner. Y Momo, que tenía un guante, pues Sí. Y- terminamos empatando porque no te podías llevar una victoria al Estadio Gran Canaria, era imposible. sí. No, la verdad es que no No me te llevé. podías ir, ¿ves? Esa espinita también la tienes ahí. No la tengo. O sea, tampoco perdí mucha. Eso es verdad. Empaté y sobre todo marqué. Sí. Sí. Qué mejor que eso. Pues vamos a dejarlo aquí, con que Suso marcó un montón de goles. O sea, ¿Cuántos marcaste en En los derbis. los derbis? La verdad que solo marqué ese.
Ah, solo marcaste uno, ya, pero lo recuerda como si... ¿Cómo fue? ¿El gol más importante de tu carrera? No, pero bueno, sí, No, es de los más importantes, sí. de los más importantes. Claro, El seguro. más importante, así que... Ahora me dice, no, el de la Copa Mau. El de la Copa Mau no lo cuentes. No, la Copa más uno metía, o sea, al final No, solo venías aquí a dar patadas nada más. no y siempre le a ganábamos, formar o un sea, play. las ponía. Ah, siempre he ganado. Y sobre todo, no sé, al final te quedas con goles, o sea, que nos dio para salvarnos, como Sabadell, que le marqué a Nau. Hostia. Encima le metí 2 goles a Nau, que fue peculiar, porque si no metes un gol y me metes dos a mí. O sea, pero bueno, la verdad es que Las Palmas fue importante, sobre todo porque, como te digo, era el empate, el eterno rival, mi familia en el estadio. Qué bueno. Qué mejor que eso. Mi hijo viviéndolo ahí. Pues bueno, cerramos el capítulo quedando en tablas. Tú metiste uno a Las Palmas, yo metí uno al Tenerife. Perfecto. Suso, un placer. No, gracias por la invitación. Espero que les haya gustado esta horita y algo más de episodio. Y nos vemos en el siguiente. Chao.